والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah y Ikhwan, bienvenidos. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del Aqida, la creencia, el credo islámico. Estamos estudiando el libro que se llama Sittatu Mawadi' min as-Sira, que son los 6 lugares de beneficio de la Sira, de la biografía del profeta sallallahu alayhi wa sallam, escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Y estamos usando la explicación de nuestro Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhullah. Así como se llama el título del libro, así como se llama el libro, los 6 lugares de beneficio de la Sira, pues hemos, en las últimas clases hemos leído los primeros 2 lugares que mencionó el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, con el comentario de Sheikh Salih al-Fawzan. Para los hermanos que estuvieron con nosotros, si se recuerdan, pues el primer asunto o lugar que menciona el Sheikh en su libro de la Sira, de la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, es esas ayat que Allah subhanahu wa ta'ala reveló, que convirtió al profeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como profeta, y las otras ayat que lo convirtió a mensajero. Y hablamos, o el Sheikh mencionó la diferencia entre los dos. Y Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, al mencionar esto, menciona que Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta sallallahu alaihi wasallam a los árabes o a su pueblo en ese tiempo, cuando la gente estaba en sus prácticas y creencias de shirk, y había diferencias en el shirk que hacían cada tribu o área o zona. Tenían sus diferentes dioses o prácticas de adoración. Algunos adoraban los ídolos, algunos adoraban los piadosos, los muertos en las tumbas, otros adoraban árboles, piedras, la luna, el sol. O sea, había diferentes creencias y prácticas de shirk, del politeísmo. Y en esto el Sheikh, si se recuerdan, menciona que este profeta que Allah envió, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque ellos tenían otras prácticas que son ilícitas, y el Sheikh mencionó como fornicación ilícita, el robo, la mentira, el engaño, todas esas cosas que también son ilícitas, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam, su mensaje no fue en llegar luego a prohibir estas cosas, pero fue su mensaje de prohibir luego el shirk,
por ser que es del más grande pecado que ellos hacían. Era el más grande desvío que ellos hacían. Y era la cosa que Allah odia más que cualquier otra cosa ilícita, y eso es el shirk. Entonces, si vemos en los primeros años del mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, era ordenar con el tawhid, el monoteísmo, en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y educar los sahaba y la gente en la creencia de eso, y prohibir el shirk, advertir contra el shirk y todas sus formas. Entonces, entender el concepto de shirk y el concepto de tawhid era el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, hacerlos entender lo que es el shirk y lo que es tawhid, y era su meta de predicar el tawhid y advertir y prohibir el shirk. Y es la meta, o fue la meta de todos los profetas y mensajeros de Allah, y es la meta de Ahl Sunnah wal Jama'a, y es la obra y meta de la gente de la Sunnah, en predicar el tawhid, llamar a la gente a tawhid, al monoteísmo, a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, y dirigir cualquier acto de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y a nadie más o a nada más. Cada acto dicho o hasta en creencia, el concepto de adoración es, mencionamos, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama y está complacido con ello, en acción y en dicho, aparente o oculto, todo eso es ibadah, todo eso es adoración, y solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, entender estos conceptos fue la misión, o fue la obra del profeta sallallahu alaihi wasallam, de educar a la gente en lo que es en realidad tawhid, porque no lo entendían bien, y hacerlos entender lo que es la realidad de shirk, el concepto de adoración, porque ellos los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam no consideraban lo que ellos hacían como shirk. Ellos pensaban que shirk es solo creer que hay otro Dios, otro creador, otro sustentador, y eso no es cierto. Claro, eso es parte de una creencia falsa. No podemos creer que hay otro creador o otro sustentador, pero no fue el mensaje más importante del mensaje de Tawhid. El mensaje de Tawhid es hacer la gente entender el concepto de adoración y lo que es el shirk, el concepto de shirk, y lo que es Tawhid, el concepto de Tawhid. Entonces, cuando la persona entiende eso muy bien, entonces entiende bien el din al Islam, entiende el mensaje de los profetas y mensajeros de Allah, que fue el mensaje de cada uno de los profetas y mensajeros de Allah. El mensaje de ellos fue el tawhid, educar a la gente en tawhid y shirk y adoración. Eso fue el mensaje. Entonces, en esta primera parte, o este lugar o punto que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, aclara estos asuntos de que la meta más grande en que el profeta sallallahu alaihi wasallam se convirtió a mensajero es advertir contra shirk y ordenar el tawhid. Y eso fue la primera, y mencionó varias cosas para los hermanos que no estuvieron con nosotros, pues pueden regresar a las primeras clases, donde leemos y estudiamos y explicamos estos primeros puntos y conceptos. La segunda cosa que mencionó Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, o el segundo lugar, el mawdi' thani, es
que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mencionó, de que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a advertir contra el shirk, con detalle, mencionando de que adorar a esos ídolos o los muertos de la tumba o el concepto de hacer intercesores entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala y dirigir un acto de adoración a esos intercesores según ellos, que eso es shirk, porque ellos no lo consideraban como shirk. Entonces Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona de que cuando él empezó a advertir contra el shirk dando ejemplos y advirtiendo contra el shirk con detalles y dando ejemplo, pues es cuando ellos, los politeístas, los incrédulos, empezaron a poner el profeta sallallahu alaihi wasallam y empezaron a atacarlo verbalmente y atacarlo hasta físicamente a él y sus compañeros. Entonces, una de las cosas que es muy importante entender de este segundo punto o lugar que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab es de que los predicadores de la Sunnah, los predicadores de Tawhid, los que hacen advertencia con el shirk o cualquier otro desvío, tienen que hacer esas advertencias con detalles para que la gente entiende bien. No solo se puede decir quien hace una innovación, es innovador, o quien hace algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo en práctica de la adoración es una innovación, y no dar ejemplos. Y esa gente que dice, hacen advertencias contra innovaciones y se van a celebrar o ¿cómo se dice? A reconocer el día de, digamos, hijab, el día de hijab, o se van a hacer manifestaciones afuera por causa fulano, no sé, y todo esto son innovaciones, aunque la persona está diciendo, sí, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, man amila laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quien hace algo en nuestra religión que no es de nuestra práctica será rechazado. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo en otro hadith de Aisha radiyallahu anha, que dijo, quien hace una innovación que no tiene nada que ver con nuestra práctica o que no fue de nuestra práctica será rechazada. Entonces la persona puede recitar estos ahadith y hasta memorizarlos y recitarlos, pero no las explica con detalles o con ejemplos. No, las innovaciones, como celebrar el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, es una innovación y contiene en varias de las prácticas de la gente, depende cómo celebran, shirk también, pero lo mínimo es innovación y es ilícito. La innovación es ilícita, así que se debe de dar ejemplos. También cuando se habla de alejarse de la gente de innovación, no se deja así nomás, se tiene que dar ejemplos. ¿Quiénes son la gente de innovación? No, mencionamos los grupos, los tablighis, los Ikhwan al-Muslimin, los Shia, los Sufis, la gente que opone el Corán y la Sunna en cualquier principio o fundamento, aunque sea solo uno, es de la gente del desvío y de innovación. No importa quiénes, todos podemos cometer un error o fallar o un pecado, pero cuando la persona opone algo del din de Allah en creencia o en práctica o metodología, se avisa, se aconseja, y se rechaza, pues cae bajo el juicio de innovación, y nos alejamos de esa persona y advertimos contra esa persona y no tomamos conocimiento de esa persona o ese grupo o ese partido, lo que sea. Así que del segundo lugar beneficiamos mucho, donde Sheikh Al-Fawzan menciona varias de estas cosas que hemos mencionado,
Y para la gente, como mencionamos, los hermanos que no estuvieron con nosotros, pues que regresen a las clases que ya están grabadas y están subidas al canal de Suna Audios, alhamdulillah. Hoy, inshallah, empezamos el tercer lugar, el mawdi' al-thalith. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, el imam, rahimahullah, dijo, al-mawdi' al-thalith, قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاءتهن لترتجى فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. Dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, este tercer lugar de beneficio de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam es la historia de cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó Surat al-Najm ante los incrédulos y politeístas de Mecca. Cuando él empezó a recitar Afara'aytumul Lat wal Uzza, cuando empezó a recitar, ¿acaso no han visto los ídolos Lat wa Uzza? El Shaitán en ese momento empezó a recitar una frase o unas palabras diciendo Tilka al-Gharaniq al-Ula. Estos son los Gharaniq son los Gharnuq, es el plural para la palabra Gharnuq. Gharnuq es un ave blanco, bonito, que tiene como un pescuezo largo, que es del desierto. Entonces aquí Shaitán empezó a recitar esta frase de él, Tilka al-Gharaniq al-Ula. Estos son estos aves, el Gharaniq, preciosos o elevados o grandes. Shifa'atihin litartuja. Y buscar esa intercesión con ellos es lo que se espera. Entonces aquí Shaitán está hablando de estos ídolos, o sea, pero los nombra así como los aves bonitos para darle unos atributos o una descripción bonita. Y Shaitán empezó a recitar eso. Y los politeístas escucharon eso pensando que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo. Dice Sheikh Muhammad Wahhab, فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. Ellos pensaron que el mensajero de Allah lo dijo, pero era Shaitán que lo dijo. Entonces dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناها. Y después se ponieron contentos los politeístas por escuchar eso y empezaron a decir, هذا الذي نريد. Esto es lo que queremos de él. ونحن نعرف أن الله هو النافي والضار وحده لا شريك له. Y nosotros sabemos que Allah solo es el único que beneficia y que daña y que él no tiene ningún asociado. ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. Pero aquellos, es decir, sus ídolos, van a ser intercesores para nosotros con él, con Allah subhanahu wa ta'ala. فلما بلغوا سجدة سجد وسجدوا معه فشاع الخبر أنهم صافوه وسمع بذلك من بحبشة فرجعوا. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam terminó de recitar esto, aunque ellos estaban escuchando Shaitán recitar otra cosa, pero cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam terminó de recitar Surat al-Najm, hizo sajda, se cayó al suelo y hizo sujud, sajda, postración, y todos cayeron y hicieron el sajda con el profeta sallallahu alaihi wasallam, los politeístas y los musulmanes. Y entonces esta noticia o este evento se difundió y la gente pensó que los incrédulos, los politeístas aceptaron el Islam.
o aceptaron el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hasta llegó la noticia a aquellos que hicieron la primera inmigración a Habisha, a Etiopía, a Abisinia. Y dice el Sheikh: فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى الشر مما كانوا عليه. Pero cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam aclaró este asunto y mencionó, o sea, sí, aclaró el asunto, es decir, de que lo que ellos escucharon no lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y aclaró la creencia correcta de Tawhid, pues entonces ellos regresaron, es decir, los politeístas regresaron a las malvadas contra él que hacían antes. وَلَمَّا قَالُوا لَهُ إِنَّكَ قُلْتَ ذَلِكَ خَافَ مِنْ اللَّهِ خَوْفًا عَظِيمًا حَتَّى أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Y cuando ellos decían, cuando ellos le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero tú dijiste tal y tal cosa, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, le llegó mucho miedo y temor de Allah subhanahu wa ta'ala, tanto que el profeta, que Allah subhanahu wa ta'ala tuvo que revelarle al profeta sallallahu alaihi wasallam algo para calmarlo, y Allah subhanahu wa ta'ala le reveló: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّعَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y no hemos enviado antes de ti ningún mensajero, ni ningún profeta, excepto cuando quiso hablar y recitar la revelación, Shaitán llegó a recitar en recitar y meter las palabras de él para desviar la gente. Now, sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y dice: فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في الدين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف عن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. Now, dice Sheikh Muhammad Wahhab, y para la persona que lee o escucha esta historia o este evento en la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam y tiene duda de todos modos después en el din del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, no entiende todavía bien el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, su da'wah y lo que él predicaba, lo que él tenía de creencia de tawhid y advertir contra el shirk, el que no lo entiende todavía o tiene duda después de esto y no dice el Sheikh: وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دِينِ الْمُشْرِكِينَ, y no hace ninguna diferencia entre el din del profeta sallallahu alaihi wasallam y el din de los politeístas, فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo ha alejado de la verdad. خصوصا en Arafa Anjole, y especialmente si supieron el dicho de ellos y de Shaitán cuando mencionó ¿cómo se dice? Las alabanzas o elogios de Shaitán sobre esos ídolos. Now, este es el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que no es todo el texto de no, este es la parte de, perdón, sí, estaba viendo aquí nomás. Esta es la tercer ¿cómo se dice? Posición o parte, es el tercer parte de
de los 6 partes de la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam que va a mencionar Sheikh Muhammad Wahab, menciona esta es la tercera parte, que es la historia de donde la parte de la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando él recitó Surat al-Najm y lo que pasó en esto. Sheikh Al-Fawzan menciona diciendo esto. Primeramente, que esto lo que Shaitán recitó cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a recitar Surat al-Najm, esto lo que recitó, Shaitán lo hizo así para hacer una fitna con los creyentes y los politistas, de traer duda. Y eso es lo que Shaitán es, la obra de Shaitán. La obra de Shaitán es traer duda, shubh o shubha. En árabe se dice shubha. Traer duda o crear una duda en la fe del creyente. O causar confusión entre la gente para que no entiende bien el mensaje. Y esto Shaitán nunca para de hacer. No con los politeístas o los incrédulos que buscan entender el Islam, o que la gente, o sea, los musulmanes buscan hacer los incrédulos entender el din del Islam. Shaitán llega y les trae dudas, shubah, dudas para que no acepten el mensaje o no entienden el mensaje. Igualmente la gente del desvío, la gente de innovación hacen lo mismo. Tiran esas dudas, mencionan principios o fundamentos que ellos han creado ellos mismos para crear duda y confusión y desviar la gente. Y esto Shaitán lo hace y es más, ¿cómo se dice? Causa este efecto de desviar la gente con esas dudas que él trae para aquellos que tienen en sus corazones dice el Sheikh, que tienen una enfermedad. الذين في قلوبهم مرض, aquellos que en sus corazones hay una enfermedad. وقاسية قلوبهم, que sus corazones son duros. Sus corazones están cerrados, sellados. Y duros, no aceptan la verdad. A'udhu billah. Entonces, Shaitán es más exitoso con ellos que con la otra gente. Y por eso con los creyentes obra mucho para causar dudas y confusión. Sheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, Sheikh Abdulaziz Ben Baz mencionó sobre esto cuando alguien le estaba leyendo esto. Sheikh Ben Baz comentó sobre esto y dice: y por eso es completamente obligatorio sobre cada musulmán, فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما يلقيه شيطان من الشبه على ألسنة أهل الحق وغيرهم ويلزم الحق الواضح الأدلة. Que es completamente obligatorio para cada musulmán que tenga cuidado con esas dudas que trae Shaitán por medio de la gente de la verdad. En veces la gente de la verdad está hablando con algo y Shaitán confunde a la persona y no entendió bien lo que dijo tal sabio o tal imam o tal persona de conocimiento que está tratando de llamar a la verdad y no lo entiende. Y dice el Sheikh Abdulaziz Ben Baz, y dice, entonces es completamente necesario aferrarse a la verdad clara con evidencias y pruebas. Y así no hay confusión. Nosotros aferramos a las evidencias, ya Juan, evidencias, pruebas del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Fulano dijo tal cosa, Sheikh Fulano
o el imam fulano dijo tal cosa. Está bien. Nosotros aceptamos de imam fulan porque es imam de sunnah. Aceptamos de sheikh fulan porque es un sheikh de sunnah. Pero si el sheikh fulano dijo una cosa o el imam fulano dijo una cosa que opone las evidencias claras del Corán y la sunnah y la práctica de los sahaba, entonces no tomamos ese dicho de ese imam, aunque amamos ese imam por Allah y aunque amamos ese sheikh de la sunnah por Allah. Nosotros amamos la verdad más que todo o cualquier otra persona. Así como el Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah mencionó de su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, cuando tuvo una diferencia de opinión con su Sheikh en un asunto, él dijo: nuestro Sheikh Ibn Taymiyyah es muy amado a nosotros. Lo amamos a él más que a nosotros mismos. Pero amamos a la verdad aún más que él. Entonces nosotros nos aferramos a la verdad, al Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba, el camino de los Salafus Salih, el camino el camino Salafi. Es decir, ¿qué quiere decir el camino Salafi? Tomar del Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba. Eso es el camino Salafi. Los Salaf son el profeta sallallahu alaihi wasallam y los Sahaba. Ellos son los Salaf. Entonces nos aferramos al camino de los Sahaba. Y no nos aferramos solo al dicho de fulano solo porque lo amamos y solo porque queremos seguir su ejemplo. No, hay muchos sabios y muchos imams de la Sunnah que son gente que debemos seguir su camino porque siguen el camino del Corán y la Sunnah. Pero en unas cosas, en veces, toman opiniones por varias razones, que puede ser que las evidencias no les llegó a él, o el hadith no le llegó a él, o simplemente usan un entendimiento diferente y dicen tal opinión de tal cosa en el din. Si está acorde del Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba, lo tomamos y lo seguimos y lo practicamos. Pero si opone algo del Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba, no lo tomamos. Imam Malik, rahimahullah, el grande imam de Medina, imam dar Hijra, como le ponen ese apodo o título, el imam de la tierra de la Hijra, es decir, de Medina. Imam Malik dijo: cada dicho de cada persona se acepta o se rechaza, excepto el dicho de la persona en esta tumba. Y estaba apuntando en la dirección de la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque estaba en la mezquita. El Imam Malik, cuando estaba diciendo eso, estaba en la mezquita, en el mimbar, y a la derecha del mimbar, si el imam está mirando a la dirección de la gente en el mimbar, pues la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam estuviera a su derecha, o sea, a su derecha. Entonces el imam Malik rahimahullah ta'ala apuntaba a la dirección de la derecha diciendo: el dicho de cada hombre se acepta o se rechaza, excepto el dicho de la persona de esta tumba, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces tomamos de las evidencias, ya Juan. Eso es lo más importante. Nosotros seguimos los sabios y los imams de la Sunnah por las evidencias que nos enseñan, por lo que nos dicen de el conocimiento y los bases del Islam. Sheikh al-Fawzan dice esta historia que pasó en la biografía, en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, que el Sheikh menciona, pues claro, se encuentra en la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y como ha mencionado Sheikh al-Albani y Juan Barakallahu Fikum, las biografías que se deben de leer son las biografías, o sea, la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam son las que
vienen con narraciones con cadenas de transmisión, o sea, narraciones de hadith, y no solo que alguien empezó a escribir estilo libro, estilo biografía moderna sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, sin tener referencias. Las referencias que se deben de usar en la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam es los ahadith, las narraciones de los sahaba, las narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam y las narraciones de los sahaba que vieron y vivieron con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Vieron el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo escucharon y vivieron con él y tuvieron esas experiencias con él. Ellos fueron los testigos. Entonces las mejores biografías que se han escrito o se han compilado, la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam son aquellas que los sabios de hadith han compilado. Entonces eso son lo que nosotros debemos aferrarnos, porque hay muchas biografías que se han escrito que mencionan cosas falsas, cosas que no son, que no pasaron en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Now, Sheikh al-Fawzan dice: وهي كما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ, así como menciona Sheikh Muhammad Wahab de cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó Surat al-Najm en Mecca ante los politeístas y los musulmanes, cuando llegó diciendo a esa parte de Surat al-Najm, cuando llegó a esa parte cuando dice أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتُ وَالْعُزَّ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى, ¿acaso no han visto los ídolos Lat y Uzza y Manat, la tercera o el tercer ídolo Manat? Cuando mencionó eso es cuando Shaitán empezó a hablar. Now, Sheikh al-Fawzan menciona aquí, dice, menciona algo un poco de estos tres ídolos. Empieza con Lat. Al-Lat dice: فَهِيَ أَكْبَرَ أَصْنَامِ الْعَرَبِ. Estas tres son los ídolos más grandes de los árabes en ese tiempo. Lat, el primero, fue un ídolo que su origen era de Taif. Taif, una ciudad un poco afuera de Mecca, no tan lejos de Mecca. Dice el Sheikh que وكما سبق بيان هذا أنه رجل صالح كان يطعم الحجيج, que Lat era un hombre piadoso, que él alimentaba a los peregrinos que llegaban a Mecca, al camino de Mecca, y él se ponía en el camino en Taif que iba a Mecca, y él alimentaba a los peregrinos que iban a hacer el Hajj. Y se hizo famoso esa obra y la historia de él, dice el Sheikh. Y cuando murió, cuando falleció, pues la gente empezó a juntarse en su tumba, tratando de recibir bendiciones de su tumba, y poco a poco empezaron a dirigir acciones o actos de adoración a él, buscando esas bendiciones de él, así como hacen con los piadosos en las tumbas, la gente de Shirk. وَكَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ, así como la gente de Jahiliya, la gente en los tiempos preislámicos, pues hacían eso. يَطْلُبُونَ مِنْهُ الشِّفَاءَ عِنْدَ اللَّهِ, que buscaban esa intercesión de ellos con Allah subhanahu wa ta'ala, por ser que son hombres piadosos, hombres que adoraban a Allah y hacían buenas obras. Subhanallah. Ese es Lat. Uzza, el otro ídolo. Uzza, dice el Sheikh, es un ídolo de la gente de Mecca, en la zona muy cerca a Arafat. Y este ídolo representa unos árboles en que ellos iban para recibir bendiciones de esos árboles. Ellos tenían la creencia de que esos árboles les daban bendiciones y les daba, o quien llegaba a adorar esos árboles, pues
les llegaba el bienestar o bien fortuna o cosas así. Entonces hicieron un ídolo que representa esos árboles. Se llama Al-Uzza. Igual Al-Manat. Al-Manat es un ídolo, dice el Sheikh, que su origen viene de un lugar entre Mecca y Medina, y más cercas a Medina, dice el Sheikh, y es de una zona cercas a una montaña que se llama Qadid o Qudayd, y era el ídolo de las tribus de Aus y de Khazraj, que son las tribus famosas de la gente de Yathrib o de Medina. وكانوا يحرمون من عندها بالحج تعظيما لها. Y la gente que iba de Medina a Meca para hacer la peregrinación, iban a ese lugar donde están esos ídolos, o ese ídolo famoso, ese lugar famoso del ídolo, y iban y entraban en el estado de ihram, o empezaban su peregrinación allí. Subhanallah, dice el Sheikh, por dar una grande, ¿cómo se dice?, respeto o reverencia a ellos, a ese ídolo. Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dijo: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. ¿Acaso no han visto los ídolos Lat, Uzza y el tercero Manat? Yani aquí lo que quiere decir, o lo que significa es que Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo: infórmenme de esto. ¿Acaso no han visto ustedes? Infórmenme, díganme algo de estos ídolos. ¿Acaso estos ídolos les traen beneficio o les traen un daño si no los obedecen? Dice el Sheikh: Bal innaha lam tadfa an nafsiha. No pueden beneficiar, dice, por cierto, no pueden beneficiarse ellos mismos. Y eso es porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando entró y conquistó Meca, destruyó todos los ídolos. Sus ídolos no se podían defenderse, no podían beneficiarse para ellos mismos. Entonces, ¿cómo tienen esta gente esta creencia, dice el Sheikh, de que estos ídolos pueden beneficiar los puede beneficiar a ellos? Si ellos mismos, esos ídolos, no se pudieron defender, no se pudieron beneficiar, entonces, ¿de dónde sacan esta creencia? Dice el Sheikh, y Allah subhanahu wa ta'ala aquí en estas ayat, pues aclara esto para los politeístas, y esta creencia es ridícula, en la forma de que Allah subhanahu wa ta'ala les menciona que estos ídolos no tienen ningún beneficio ni para ustedes ni para ellos mismos. Entonces, ¿por qué se aferran a estos ídolos cuando no les puede beneficiar ni dañar en ninguna forma? Subhanallah. Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, sigue, dice: entonces cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó estas ayat, el shaitán entró y recitó con su voz esas palabras que mencionó Sheikh Muhammad Wahab: tilka al-gharaniq al-ula wa inna shifa'atihun liturtuja. Que estos son los Gharaniq, esas aves bonitas que mencioné, que significa unos aves del desierto, que se llama Ghernuq. Estos son los aves preciosos que se busca la intercesión con ellos, o sea, en ellos con Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh, esto fue el dicho de Shaitán. Shaitán recitó esto cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a recitar esa parte del Surat al-Najm, cuando Allah empezó a decir
o hablar de los ídolos. Y Shaitán hizo esto para que ellos, los politeístas, no escuchen lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice de esos ídolos o de los ídolos de ellos. Pues por eso recitó esto, para confundirlos o traerles esa duda. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam no tenía conocimiento de que eso estaba pasando. No, pero cuando los politeístas escucharon eso, se ponieron contentos y dijeron: el profeta mencionó, Mohammed mencionó nuestros ídolos o nuestros dioses. Los mencionó con en un sentido bueno. Y esto es lo que nosotros queremos. Nosotros no, dice el Sheikh, que ellos dicen, "Nahnu la naqsid minha illa shifa". Nosotros no tenemos ninguna intención en lo que hacemos con ellos, excepto buscar la intercesión en ellos. "Illa nahnu na'lam annaha la tanfa' wa la tadur". Y nosotros tenemos esa creencia que ellos no pueden beneficiar y no pueden dañarnos. "Walakin nahnu nurid shifa'atihim", pero nosotros queremos esa intercesión. Es lo que queremos, la intercesión entre nosotros y Allah subhanahu wa ta'ala, que ellos, yani en el día del juicio, o que ellos piden para nosotros a Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Entonces dice el Sheikh, cuando cuando Shaitán dijo esto y le llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam esta información, dice, وَإِنَّ شِفَاعَتَهُنَّ لِتُرْجَى فَلَمَّا بَلَغَ صلى الله عليه وسلم آخر سورة وهو قوله تعالى فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدْ. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam siguió recitando, después de que Shaitán dijo esto, y siguió recitando Surat al-Najm hasta el fin, cuando llegó a esa parte de la ayah, cuando Allah dice فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, yani póstranse o hagan ese sujud para Allah y adóranlo a Él, es decir, a Él solo y único. Cuando llegó a esa parte, el profeta sallallahu alaihi wasallam cayó y hizo la postración, y los musulmanes hicieron eso con él, y también los politeístas ¿cómo se dice? De la felicidad de que pensando que el profeta sallallahu alaihi wasallam habló bien de sus ídolos, pues se postraron con él también. Nah. Y dice el Sheikh, hatta inna al-Walid ibn Mughira. Walid ibn Mughira era uno de los politeístas, y dice el Sheikh, hasta él era muy grande de edad, era anciano y no podía postrarse, pero pidió que le trajeran como un plato de tierra para poner su cabeza ahí, para como postrarse en lo que pueda. Subhanallah. Por la gran felicidad que les llegó a ellos, y que estaban muy contentos pensando que el profeta sallallahu alaihi wasallam habló bien de sus ídolos, pero era Shaitán que habló, y Shaitán quiso desviarlos y quiso o no quiso que escucharan esa parte de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sheikh al-Fawzan sigue, dice, y este evento y estas noticias se difundió de que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam hizo un pacto con los politeístas, y no es cierto, o de que él estuvo de acuerdo con ellos de que estos ídolos eran solo para buscar intercesión, y que él estaba de acuerdo, y esto tampoco es cierto. Y llegó todo esto a estas noticias a los muhajirin, aquellos que hicieron inmigración a Abisinia, a Etiopía, de los musulmanes, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo un pacto con los politeístas, o
también escucharon que los politeístas aceptaron el Islam. Entonces muchos de ellos regresaron a Medina de Abisinia, de Habisha. Y cuando llegaron a Medina, encontraron que estas noticias no eran ciertas, no eran verdad. De que los politeístas no dejaron esa enemistad y ese odio para el profeta sallallahu alaihi wasallam, y que siguieron atacando a los musulmanes. Dice Sheikh al-Fawzan, dice, cuando le llegó esto al profeta sallallahu alaihi wasallam, de lo que dijo cuando él estaba recitando eso y lo que dijo Shaitán, cuando le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam que Shaitán recitó tal cosa y que los politeístas escucharon tal cosa, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam le llegó una tristeza fuerte, pesada, y muy pesada, tanta que Allah subhanahu wa ta'ala le reveló las ayat del Corán para calmar su corazón. Y sabemos que eso es algo, ya Juan Barakallahu Fikum, que Allah subhanahu wa ta'ala hacía muy seguido, que muchas veces Allah subhanahu wa ta'ala le revelaba al profeta sallallahu alaihi wasallam varias cosas para calmar su corazón. El profeta sallallahu alaihi wasallam tomaba su responsabilidad de predicar el mensaje muy seriamente, y temaba a Allah subhanahu wa ta'ala en no cumplir con eso. Le estresaba muchísimo. Entonces en varios lugares en el Corán, varias ayat del Corán fueron reveladas para ¿cómo se dice? Para calmar el corazón y tranquilizar, para dejar su corazón tranquilo. Allah le revelaba varias cosas. Y dice el Sheikh aquí, y no hay ninguna otra, no fue ninguna diferencia en este asunto. Allah subhanahu wa ta'ala le reveló: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى شَيْطَانٌ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْحَكِيمٌ. Que no hemos enviado a ningún profeta o ningún mensajero antes de ti, excepto de que cuando quiso recitar, entró Shaitán, Shaitán inspirando ¿cómo se dice? O hablando o diciendo algo de su parte para confundir el mensaje de ese profeta o de ese mensajero. Pero Allah subhanahu wa ta'ala anula lo que el Shaitán inspira o lo que el Shaitán dice. Luego Allah afirma sus signos o sus señales, y Allah es el que conoce todo y el sabio de todo. Y sigue Sheikh sigue mencionando las ayat y dice, sigue Allah subhanahu wa ta'ala: وَلِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي شَيْطَانٌ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Y para hacer de lo que infunde el Shaitán, o lo que menciona Shaitán, o lo que hace para confundir el Shaitán, una prueba para los que tienen una enfermedad en el corazón y los que lo tienen muy duro, el corazón los tienen muy duros o bien cerrados o sellados. Es decir, que esto fue algo que Shaitán hace para hacer fitna, para confundir, para desviar a aquellos que él
O sea, el Shaitán es exitoso solo con aquellos que en sus corazones hay una enfermedad o sus corazones están cerrados. Naam. Y por cierto, los injustos o los opresores están en un desvío profundo. Naam. Y sigue el Sheikh recitando los ayat que pertenece a esto en la misma sura. Y dice, o dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وتخبت له قلوبهم وإن الله لهادى الذين آمنوا إلى صراط المستقيم. Naam, y para que sepan aquellos a los que se les ha dado el conocimiento que es la verdad que viene de tu Señor, creen en ello y se tranquilicen, o sea, se ponen tranquilos en sus corazones, o sus corazones se ponen tranquilos. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es el que guía a los que creen y los guía al camino, yani sirat al-mustaqim, el camino recto. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y los que se nieguen a creer, los que no creen, y no dejarán de dudar acerca de ello, acerca de este asunto, hasta que no les llegue de repente, o hasta que no les llegue de repente la hora, la última hora, o el castigo de un día que no, un castigo constante que no va a parar o que no parará. Naam, subhanallah. Entonces el Sheikh menciona estos ayat, hafidhullah subhanahu wa ta'ala, yani hafidhullah, que dice Allah subhanahu wa ta'ala ha refutado lo que dijo Shaitán y ha anulado lo que dijo Shaitán cuando recitó con el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Para confundir la gente, Allah subhanahu wa ta'ala le reveló estas ayat al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y estas ayat que acabamos, o que el Sheikh acaba de recitar o menciona aquí, son las ayat que tranquilizó el corazón del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Lo dejó más tranquilo cuando Allah le reveló esto. Porque aquí Allah subhanahu wa ta'ala refuta completamente lo que hizo Shaitán. Y dice el Sheikh aquí, فأبطل الله ما ألقاه الشيطان في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخه ويعني أزاله وأحكم أي ثبت آيات التي أنزلها في ذم الأصنام والعبادة. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala anuló todo completamente lo que dijo Shaitán durante la recitación del profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo destruyó completamente y afirmó en estas ayat la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que predica el profeta sallallahu alaihi wasallam en advertir contra los ídolos y adorarlos o dirigir cualquier acto de adoración a ellos. No, el profeta sallallahu alaihi wasallam, en advertir contra ellos, Allah subhanahu wa ta'ala afirma eso en estos ayat. No. Y dice el Sheikh, nomás comentando, y con esto terminamos la clase de hoy, Juan. Dice el Sheikh, termina, y esta historia de la historia de la recitación del profeta sallallahu alaihi wasallam de Surat al-Najm, cuando los politeístas cayeron en sajda, está reportado o narrado por Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, con una cadena de transmisión correcta. Hay otros sabios, o hay otros, dice,
narraciones también que se mencionan de los tabi'in, que vienen con una cadena que se llama mursal, que para a un tabi'i o un sahabi. Y hay sabios que dicen que esto no, por ser que esta cadena de transmisión no llega al profeta sallallahu alaihi wasallam o un sahaba que fue testigo de esto, no se puede decir que esto que esto ocurrió. Y de esos sabios es Ibn Kathir, que menciona esto, dice el Sheikh al-Fawzan, que dice: "Innaha lam tarad illa min turuq mursila", que no viene esta historia o estas narraciones no vienen excepto por medio de transmisiones mursila, donde paran a un tabi'i, un sabio de la segunda generación. Y la cadena de transmisión está corta. Walakin, dice el Sheikh al-Fawzan, dice, pero el Hafid ibn Hajar en su libro Fath al-Bari, la explicación de Sahih al-Bukhari, tiene otra opinión diciendo de que en esta historia hay tantas narraciones o transmisiones de esta narración, transmisión de narración de este evento, digo, que unas a las otras se hacen más fuertes. Unas son más débiles que otras, entonces hay tantas narraciones así, cadenas de transmisión así, en esa manera, que se hacen una a la otra más fuerte. وهذا معنى الكلام الحافظ ابن حجر. Dice, y eso es lo que dice el imam al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah sobre este tema. Entonces, igualmente Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah menciona, cuando le preguntan sobre esto, y él menciona en estas mismas ayat que se ha mencionado, que el Sheikh ha mencionado, afirma ese evento, afirma el evento. Entonces ese evento sí es cierto, y así como dice el Hafid ibn Hajar al-Asqalani, él dice que todas las transmisiones o cadenas de transmisión de este evento son débiles, pero unos son más fuertes que las otras y se hacen más fuertes una con el otro. Y Sheikh Abdulaziz bin Baz dice, y lo más fuerte que afirma este evento es la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala cuando reveló esto al profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice el Sheikh que fue lo que calmó su corazón. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala menciona وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ, que no hemos enviado ningún mensajero o ningún profeta antes de ti, oh Muhammad, excepto de cuando él quiere recitar o hablar, es decir, con la gente, entra Shaitán y habla o inspira a la gente con su mensaje, confundiendo a la gente. Entonces esto y el resto de las ayat que mencionó Sheikh al-Fawzan sobre esto, en este evento, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo confirma. Entonces este evento sí ocurrió, y los detalles están en las narraciones que los sabios de hadith aceptan, y otros que no aceptan por ser que son muy débiles. Pero lo que quiere decir aquí Sheikh al-Fawzan y Juan Hafidhullah Ta'ala es de que el evento sí pasó, y lo que dice y lo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah sobre esto es cierto. Vale, nos falta un poco para terminar este punto, el tercer lugar de los 6 lugares que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Entonces vamos a parar aquí, Juan, porque ya llegamos o ya pasamos la hora. Entonces con esto terminamos la clase de hoy, y la próxima clase seguimos y terminamos
este tercer lugar de los 6 lugares de beneficio de la sierra del profeta sallallahu alaihi wasallam. Con eso terminamos. Ya Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya Juan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.